quisiera saludar a quienes se están conectando a esta transmisión a través de los canales de AFP Capital, a través de Mega Noticias, de biobio.cl y de los medios regionales. Quisiera saludar también a Marisa Vargas, que nos está acompañando hoy en Lengua de Señas. Les decíamos que acá estamos reunidos para hablar de la propuesta de reforma de pensiones. Hemos tenido muchísimas noticias durante esta semana y para eso nos acompañan dos grandes invitados, Jaime Monita, gerente general de AFP Capital, y César Soto, gerente legal y de cumplimiento. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos tenido una semana muy movida. Para eso estamos aquí también reunidos, para hablar sobre lo que ha pasado en los últimos días. Pero antes de ahondar en esas materias, Jaime, quisiera aprovechar de hablar también sobre los multifondos y sobre el año que cerramos recién. ¿Cómo terminamos 2023? Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Creo que es oportuno poder haber planificado este streaming después de una semana tan noticiosa. Bueno, y efectivamente sé que hay mucha preocupación de las personas respecto a las rentabilidades. El año pasado en los streamings lo dijimos, que había que tener calma. Tuvimos bastante volatilidad durante el año y finalmente durante el mes de noviembre y durante el mes de diciembre la rentabilidad subió bastante y terminamos con todos los fondos positivos. Después de que llegamos a ver el fondo E, ¿te acuerdas? Sí. Un 8,5 negativo, terminó casi en 4% el fondo E, cayeron fuerte las tasas de interés y las bolsas también afuera siguieron subiendo con buen optimismo de lo que estaba ocurriendo con la economía. Así que finalmente fue una buena noticia, terminaron los fondos positivos, el fondo A en torno al 12, como dije, y el fondo E cercano al 4. Durante el mes de enero ha habido volatilidad, los fondos en general han estado más bien negativos partiendo, pero las perspectivas que vemos hacia adelante son favorables. Así que desde ese punto de vista tenemos una buena esperanza, digamos, de que este año también debieran tener buenas perspectivas los fondos en general. Bueno, y ya que estamos hablando de 2024, yo creo que la gran noticia, además de este año, ha sido la evolución de la reforma de pensiones. ¿Qué fue lo que pasó esta semana? Bueno, esta semana iniciamos el año, ¿no es cierto?, con una indicación de suma urgencia de parte del Ejecutivo para, ¿no es cierto?, poder tramitar la reforma en la Cámara hasta su total despacho. Lo que hemos visto durante el día martes, miércoles, después de una discusión que hubo, ¿no es cierto?, con nuevas indicaciones en la Comisión de Trabajo de la Cámara y en la Comisión de Hacienda, se despachó a la Cámara, a la sala para votación, se aprueba la idea de legislar, la idea de avanzar, ¿no es cierto?, y después cuando se inician las votaciones en particular, finalmente gran parte del proyecto es rechazado y solo queda, ¿no es cierto?, aprobado lo que es el autopréstamo y lo que es la PGU a 250.000, condicionada a que efectivamente haya alguna reforma para poder financiar eso. Entonces, lo que vemos es que al final queda un cascarón, ¿no es cierto?, sin la estructura inicial que tenía el proyecto. Y bueno, lo que finalmente el resultado de la votación en particular da cuenta de la poca sintonía de la reforma con lo que las personas quieren y se necesita para mejorar las pensiones. Así que desde ese punto de vista lo que vemos hoy día es un proyecto con dos indicaciones, ¿no es cierto?, que pasa además a trámite al Senado, donde va a volver a tener que discutirse este tema y con una estructura que está, digamos, en blanco respecto a lo que se había propuesto originalmente. Antes de seguir ahondando también en la visión que tienen como AFP Capital, tú mencionabas el tema de la votación. Finalmente se consiguieron los votos y fue también comprometiendo ciertos cambios que todavía no se anuncian en concreto, pero que vendrían en la tramitación del Senado. Y se ha hablado mucho del seguro de longevidad. ¿Cómo están viendo ustedes esta alternativa? Bueno, lo importante acá también es, aquí no se ha aprobado nada hasta el momento. Se inició un primer trámite legislativo que fue la aprobación de la indicación y finalmente el rechazo de muchas indicaciones y la aprobación del autopréstamo, como dije, y la pensión garantizada. Efectivamente, lo que vimos es que el gobierno, ¿no es cierto?, para tratar de conseguir los votos, empezó a comprometer ciertas evaluaciones de nuevas indicaciones, como lo dices tú, con el seguro de longevidad. El seguro de longevidad se ha discutido largamente, hay distractores, ¿no es cierto?, respecto a la capacidad técnica, la capacidad que es un seguro caro. Entonces me parece que va a ser una discusión que van a tener que entrar los técnicos, ¿no es cierto?, a poder entender mejor cuánto cuesta, qué significa, qué compañías lo estarían otorgando. Así que me parece que es una discusión sana
porque finalmente son los técnicos los que van a estar discutiendo en el Senado y aportando con su visión respecto a estas nuevas indicaciones. Sí. Decías, Jaime, que lo que pasó finalmente fue un cascarón. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cuál es la visión que tienen desde AFP Capital de lo que pasa ahora en el Senado? A ver, nosotros claramente lo hemos dicho siempre, para nosotros una reforma tiene que tener cotización adicional, cosa que esta no la tiene, con lo cual esa es una indicación que se debiera reponer en el Senado. Lo hemos dicho, se requiere más ahorro, las pensiones, ¿no es cierto?, se tienen que financiar con ahorro, hoy día la gente vive más y en consecuencia los periodos de financiamiento son más largos. También hemos dicho que es importante revisar el régimen de inversiones, nosotros seguimos con un régimen de inversiones muy antiguo y necesitamos modernizarlo, sobre todo con el actual escenario, ¿no es cierto?, de retornos que vemos hoy día. También estamos de acuerdo con aumentar la PGU en la forma, no con solidaridad. Nosotros no es que no estemos de acuerdo con la solidaridad, no estamos de acuerdo con que la solidaridad se haga con los ahorros de las personas. Estamos de acuerdo con que la solidaridad se haga con los impuestos generales. ¿Y por qué no? ¿Por qué optan o hablan en distintas ocasiones también que la solidaridad debiese hacerse a través de impuestos generales, a través de la PGU y no también como complemento con este ahorro colectivo? Porque al final del día el ahorro es de las personas, el esfuerzo de las personas para poder mejorar sus pensiones futuras. Y en consecuencia lo que vemos es que cuando yo le quito parte de ese ahorro, estoy perjudicando a esa persona en la tasa de reemplazo de la pensión que va a tener en el futuro. Y por eso lo que nosotros hemos dicho es que el ahorro debe ir a la persona para mejorar su pensión. Las personas están viviendo más y en consecuencia necesitan ahorrar. A nadie le sobra ahorro y en consecuencia creemos que la forma correcta para poder, ¿no es cierto?, mejorar las pensiones futuras, sobre todo la gente joven, es que puedan ahorrar más con esta cotización adicional y las personas más necesitadas, sea el Estado, a través de, ¿no es cierto?, este pilar solidario o esta PGU, poder aportar con una pensión para, ¿no es cierto?, su vejez. Y esas son las pensiones futuras. ¿Y para los pensionados actuales cómo se sube? Bueno, los pensionados actuales, nuevamente, creo que la forma de subirla es la PGU. Y por eso estamos de acuerdo en poder a mejorar la pensión actual aumentando la PGU a 250.000. Sí, bueno, todavía nos queda muchos momentos de debate en este streaming, pero antes de seguir con eso, yo creo que sería bueno, César, también analizar qué es lo que viene ahora. Sí, mira, desde el punto de vista legislativo, para entender más o menos dónde estamos, esto parte en noviembre de 2022 con las pensiones, es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, por lo tanto se inicia con mensaje, pasa el mismo mes rápidamente a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, y allá ingresa, recordemos que tiene que revisarlo por técnica legislativa la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, pero como irroga gasto fiscal también debe pasar por la Comisión de Hacienda, y en ese orden, ¿no?, primero técnica y después de financiamiento, pasó a la Comisión de Trabajo, donde se aprobó en general, y luego fue aprobado por la Comisión del Trabajo, llegando finalmente a la Comisión de Hacienda, donde también termina pasando y despachando esa sala. La importancia de la revisión en comisiones son los informes que acompañan el proyecto. ¿Okay? Yo creo que algo súper relevante dejar claro es que la comisión no aprueba o rechaza la ley. La comisión hace un informe que acompaña el proyecto de ley si es favorable desde el punto de vista técnico legislativo en el caso de la Comisión de Trabajo y si es favorable desde el punto de vista del financiamiento de la Comisión de Hacienda, ¿no? Esto llegó a sala y ahí podemos ver lo que pasó ayer, que fue la votación en general y en particular, que siguieron sucesivas. La votación en general en la Cámara de Origen siempre es que se aprueba la idea de legislar y la votación en particular fue la votación por articulado que ayer se hizo agrupando o intentando agrupar instituciones más bien, ¿no? O sea, seguro social previsional, fondo integrado de pensiones, etcétera, se fue votando por agrupación de materias hasta llegar a lo que comentó Jaime, que se aprobó como instituciones completas, solo autopréstamo y solo PGU. Son las únicas que están completas y que podrían seguir tramitándose. ¿Qué es lo que viene? Que lo pueden ver en color más oscuro en la pantalla. Lo que viene es que se despachó ayer mismo. El presidente de la sala, cuando cerró la sesión, solicitó el despacho al Senado, se despacha al Senado, en el Senado tiene que volver a ingresar a la Comisión de Trabajo y Comisión de Hacienda, luego debe pasar a sala, la sala nuevamente tiene que legislar en general y en particular, y lo que muy seguramente va a ocurrir es que se tienen que reponer indicaciones por parte del gobierno ahí del punto de vista de nuevo del proceso técnica legislativa
pueden ser indicaciones sustitutivas o pueden reponerse ideas. Ahí hay que ver cómo lo hacen. Y esto genera, por aplicación o de comisión mixta o del artículo 71 de la Constitución, volver a la Cámara de Diputados para que vuelva a revisarse este proyecto. O sea, desde el punto de vista del trámite legislativo, es un camino que está recién comenzando, ¿no? Lo relevante es la idea de legislar, porque significa que tiene que avanzar hasta su despacho total, como se dice. Efectivamente. Bueno, Jaime hablaba de esta imagen de que avanzó solamente el cascarón. ¿Qué significa eso? ¿Significa que el gobierno va a tener que reponer también la parte central, el corazón de la reforma que tiene que ver con cómo se reparte el alza de la cotización individual, por ejemplo? Sin lugar a dudas, porque los proyectos de ley, sobre todo estos que son estructurales, necesitan de ideas matrices, ¿no? Las ideas matrices son las que fundan o donde se cimienta el resto del proyecto. Y un proyecto de aumento de pensiones tiene que tener una cotización adicional y eso hoy día no está, ¿no? Por lo tanto, la primera reposición o indicación sustitutiva que tiene que generarse en el Senado es cuál va a ser la cotización y cómo se va a repartir, porque hoy no hay cotización adicional. Sí. Bueno, ¿y cuáles son los pasos que siguen entonces? ¿Y cuánto tiempo seguramente vamos a seguir con este debate en el Senado? Sí, bueno, llevamos más de 12 meses ya en este debate. Si uno lo compara con los otros trámites que han habido en gobiernos anteriores, es el inicio de un debate previsional. Lo que ocurre en el Senado es que ya hay un aspecto técnico, viene más madurado el proyecto y lo que uno ve en el examen de realidad hoy día es que es bien distinto a lo que pasó con el proyecto del presidente Piñera, donde el proyecto que pasó de la Cámara de Diputados venía con cotización adicional y con una FP estatal. Lo que pasa en este caso es que tú no tienes nada, por lo tanto, lo que viene primero es armar nuevamente un proyecto desde el punto de vista político y probablemente ahí los acuerdos, más que la técnica legislativa, van a ser claves para entender qué se tiene que discutir. Sí, efectivamente. Es decir, todavía nos quedan muchos meses sí, hacia adelante para seguir debatiendo. Y como parte también de este debate, se han sumado muchas personas desde que dimos inicio a la invitación a este streaming. Así que les parece que revisemos algunas de las preguntas. Para quienes están conectados, vamos a estar revisando también las preguntas que ustedes nos hagan llegar. Ya han sido varias, les agradecemos también el interés. Vamos a tratar de abordarlas todas, pero de no ser posible, los ejecutivos de las mesas de atención van a estar comunicándose también con ustedes para entregarles toda la información que esté disponible. De las preguntas que nos llegaron antes con la invitación a este streaming, la primera es, si se aprueba el proyecto, ¿cómo se modificaría el actual sistema, Jaime? Bueno, pareciera ser una pregunta de días atrás, de alguien que está entusiasmado y finalmente el proyecto, como les dijimos, en su estructura matriz no se aprobó, solamente se aprobó el autopréstamo en su conjunto, digamos, con financiamiento, etcétera, que básicamente lo que hace es permitirle a las personas que tengan 5 años o más antes de pensionarse, poder sacar el 5% de sus ahorros con un tope de 1 millón. Esa es la estructura de autopréstamo y hablamos de lo de la PGU hasta 250.000, condicionado a que tributariamente se haga la reforma para poder financiarla y el resto del proyecto no está. Y entonces lo que tendremos que ver, como decía César, es en el Senado, que en el próximo trámite legislativo, cuáles son las indicaciones que nuevamente se vuelven a reponer para poder entender cuál es el proyecto, ¿no es cierto?, que se va a discutir en el Senado. Sí, y cuando hablamos de autopréstamo también es bien distinta a la figura que teníamos antes con los retiros, ¿no? Sí, hoy día las personas van a tener que devolver esa plata, ¿no es cierto?, para sus futuras pensiones, con un máximo de 2% de descuento de los ingresos mensuales para ir reponiendo esa plata, así que es bastante distinto. Perfecto. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué ocurrirá con los pensionados de las AFP, César? Bueno, en la misma hipótesis de Jaime, como el proyecto hoy día no avanzó casi nada, no pasa nada con los pensionados del FP, de todas maneras, para intentar entender o ver cuál era el espíritu cuando en el momento que se hizo la pregunta, el proyecto no tocaba las pensiones de las personas, porque en las indicaciones que presentó el Ejecutivo antes de la votación en general y en particular, recordemos que se repuso el sistema de retiro programado, por lo tanto se mantenían los pensionados como estaban, los sistemas de pensiones existentes, por lo tanto ni en el antiguo escenario ni en el actual escenario hay algún perjuicio para los pensionados. Sí, clarísimo. Para la siguiente pregunta, Jaime, te
queríamos preguntar, ¿seguiré teniendo derechos sobre mis cuentas voluntarias? Sí, absolutamente. En los proyectos no ha estado nunca en duda el derecho sobre las cuentas voluntarias, ni en el proyecto anterior, ni lo que tenemos hoy día. Así que eso siempre ha estado fuera de la discusión. Y si se cambia la figura de los administradores, ¿tampoco se tocaría el ahorro Tampoco estaba voluntario? considerado el tocar los ahorros voluntarios de las personas. Perfecto, clarísimo. La siguiente, ¿cómo se distribuiría el 6% de cotización adicional? Este ha sido el nudo que nos ha mantenido también discutiendo sobre este tema hace casi 10 años. Sí, claro, este definitivamente el nuevo político. Recordemos que hoy día hay un proyecto que está en el Senado, de hecho, que es la distribución de 3 y 3, que era el proyecto del presidente Piñera, y el proyecto actual hoy día, si bien no tiene cotización adicional, lo que tenía era 4 puntos a solidaridad y 2 puntos a cuenta individual, así es como estaba. Sí. La siguiente pregunta que nos llegó hace un par de días, ¿en qué consiste el autopréstamo y cuál sería su impacto? Algo mencionamos al comienzo, Jaime. Bueno, sí, efectivamente el autopréstamo que se aprobó es permitirle a las personas que tengan 5 años o más, ¿no es cierto?, para poder pensionarse, poder retirar, ¿no es cierto?, parte de su dinero ahorrado con un monto máximo del 5%, pero con un tope de 1 millón. ¿Eh? O sea, las personas no podrían retirar más de 1 millón y también están obligadas a devolver esa plata, a devolver a pagarla. Así que básicamente las personas tendrían acceso a esos recursos, pero con los topes que acabo de mencionar. Claro, y además teniendo que devolverla. Exactamente. Sí. Y de las últimas preguntas que nos llegaron en los días previos, todavía tenemos muchas preguntas que nos han llegado en los últimos minutos. ¿Qué son los fondos generacionales y cómo se administrarían, César? Bueno, esta era una de las propuestas de la reforma que tampoco se aprobó, ¿no? Pero que consistía básicamente en cambiar el sistema de multifondos, que son fondos que son construidos en base al riesgo, desde el más riesgoso que es el A al menos riesgoso que es el E, a fondos que lo que hacen es establecer rangos etarios generacionales de personas agrupados más o menos en 10 tándem. Era más o menos la idea del proyecto, pero la administración es por fondos, o sea, sigue siendo una administración de fondos con distinta razón de organización. Y para dejarlo bien claro, ¿esto se aprobó o no? ¿En qué fase está? No se aprobó, no pasó al Senado, por lo tanto, de querer insistir en este cambio hay que reponer o hacer una indicación sustitutiva en el Senado. Los fondos generacionales, para complementar lo que plantea César, es que a diferencia de los multifondos, donde yo me voy cambiando de fondo en el tiempo, ¿no es cierto?, en los fondos generacionales yo entro joven y termino en el mismo fondo. ¿Ah? Siempre me mantengo en el mismo fondo y es centralizadamente que se va cambiando el riesgo del fondo. Okay. ¿Ah? Yo no me tengo que cambiar a distintos fondos. Entonces, eso tiene como ventaja que yo no requiero liquidez como fondo para hacer los cambios y puedo optimizar con instrumentos mucho más ilíquidos, si es que soy joven, que los instrumentos que yo voy a tener en el fondo cuando tengo mayor edad. Perfecto. ¿Y eso llevaría a tener un pozo después mayor para mejorar las pensiones al momento de la jubilación? No, sino que serían 10 fondos que se habían planteado, donde está el fondo más joven, ¿no es cierto?, y los fondos de donde están las personas de mayor edad, y el fondo donde están los más jóvenes puede tener instrumentos más ilíquidos, pero que renten más. Entonces yo puedo optimizar la estructura de inversiones de una mejor manera. Perfecto, clarísimo. Bueno, también nos han llegado muchísimas preguntas en los últimos minutos. Les queremos agradecer a todos el interés y les recordamos que aquí vamos a tratar de contestar la mayoría. Si hay alguna que queda sin contestar, no se preocupen, el área de servicios de AFP Capital se va a estar comunicando con ustedes también para entregarles toda la información que necesitan sobre este tema. Jaime, también nos están preguntando sobre algunos cambios en los fondos, pero en los multifondos. Gerardo de la Fuente nos manda esta pregunta. Desea consultarle sobre un posible avance hacia un fondo F sin pérdida para personas pensionadas como yo en régimen de retiro programado. Bueno, nosotros como AFP Capital venimos hace 3 años planteando al regulador la necesidad de tener un fondo F. No lo hemos logrado porque finalmente la discusión política no ha permitido poder avanzar en eso. Entendemos perfectamente que hay muchas personas, aunque financieramente no es conveniente, que es importante dejarlo claro, hay personas que prefieren tener algo menos de rentabilidad, pero no asumir o vivir las volatilidades. Lo que logramos en su momento era poder congelar los fondos para las personas que se van a pensionar, pero efectivamente respecto al fondo F no han habido avance.
Sí, efectivamente. César, Carlos Torres nos está preguntando sobre algunos cambios también que se han planteado a nivel de industria. Ayer se habló de incorporar agentes externos, nos dice Carlos Torres, como por ejemplo cooperativas. ¿Estas entran a competir al igual que las compañías de seguros y con las AFP en la administración de fondos, pensando en esa parte del proyecto? Sí, bueno, esa parte del proyecto tampoco pasó. Tampoco pasó que era otras entidades de giro único que pudieran formar parte o pasar a formar parte de la industria en términos de competitividad. Pero como lo plantea, sí, estaba pensado en el proyecto original que ingresaran cooperativas, administradoras generales de fondos, etcétera, a competir con giro único en la administración de los fondos, que era donde se iba a dar una competencia. Sí, bueno, pero eso finalmente tampoco pasó, así que queda para el debate en el Senado. Jaime, Claudio Lucero pregunta qué pasa con las inversiones, con la propuesta de reforma previsional. ¿Las inversiones las hacen en las mismas carteras de inversión? Me imagino que esta pregunta tiene que ver también con el régimen de inversión. Bueno, importante mencionar que primero no se modificó nada de inversiones. No se aprobaron los fondos generacionales, que era un cambio en la forma, con lo cual el régimen de inversiones y la forma en la cual hoy día los multifondos están invirtiéndose se van a mantener exactamente igual. Distinto es que en el Senado logren acuerdos, ¿no es cierto?, o reponer los fondos generacionales, y ahí sí, efectivamente, se tendrá que revisar el régimen de inversiones. Pero ese es el único cambio que viene en la reforma en materia del régimen de inversión, ¿no? Efectivamente, no viene ningún cambio como estructural al régimen de inversiones, sino que más bien un cambio del tipo de fondo, de multifondo, como les decía antes, que de alguna manera le da la responsabilidad que las personas se vayan cambiando de multifondo en la medida que vayan, ¿no es cierto?, creciendo en edad, a un fondo generacional que yo entro para toda la vida a ese fondo, y yo centralizadamente como administrador voy cambiando la composición de los activos de más riesgoso a menos riesgoso, o de más ilíquido a más líquido para pagar pensiones. Clarísimo. César, nos están preguntando también por el lado de los pensionados. ¿En qué afecta la reforma a los que están actualmente jubilados? Bueno, la reforma tal cual está no los afecta en nada porque lo que pasó al Senado, digamos, no toca, sino que otorga estos derechos nuevos de PGU y de autopréstamo. Uno podría pensar, oye, la PGU tiene un beneficio inmediato para un pensionado, pero recordemos que la PGU está subordinada a que se apruebe el pacto fiscal o este trámite de mejorar la fiscalización de cumplimiento de obligaciones tributarias, que significa mejor recaudación. Mientras el Estado tenga aprobado un proyecto que mejore la recaudación, se van a poder financiar la PGU. No está automático, no es una institución que por sí sola esté financiada ni en el proyecto original, ni cómo pasó el Senado. Andrea Jaime nos está preguntando sobre las expectativas de vida. Yo creo que esto está relacionado también con las tablas de mortalidad, con algunos cambios que se han dicho que se podrían hacer. ¿Qué pasa actualmente con el proyecto? ¿Hay algún ajuste en lo que es, por ejemplo, la edad de jubilación? No, el proyecto tampoco toca nada de la edad de jubilación. Hoy día sabemos que las mujeres se pensionan a partir de los 60 años, los hombres a los 65. La expectativa de vida de las mujeres es 91 años. O sea, tiene que financiar durante 30 años pensión, y la expectativa de vida de los hombres es 86, y el proyecto no toca nada de cambio legal a la edad de jubilación. Sí, que también es parte de un debate importante que se debe tener. César, Luis Alberto nos pregunta qué pasa ahora con las rentas vitalicias. No, las rentas vitalicias se mantienen y en el proyecto original y las indicaciones del Ejecutivo originalmente también estaba como opción de pensión, por lo tanto no sufre ningún cambio. Sí. Salvo alguna indicación sustitutiva que cambie la figura en el Senado, pero que esto hay que esperarlo, ¿no? Sí, bueno, uno siempre sabe cómo ingresan los proyectos, pero nunca cómo salen. Una tremenda verdad. Exactamente. Rociel Delgado también nos manda una pregunta. ¿Es cierto que quieren eliminar los tipos de fondos y reemplazarlos por un fondo generacional? Lo que tú mencionabas, Jaime, yo creo que sería bueno repetirlo. Sí, como lo mencionamos, había en el proyecto, ¿no es cierto?, la idea de reemplazar los multifondos por los fondos generacionales, que son, ¿no es cierto?, estos fondos que se autogestionan en términos de riesgo, pero finalmente eso fue rechazado. Así es que tendremos que ver, ¿no es cierto?, qué ocurre con la discusión del Senado respecto al cambio de estos fondos. Sí, bueno, respecto a las cosas que sí avanzaron, César, Elizabeth Yevener nos pregunta, ¿el autopréstamo va a pagar impuestos? El autopréstamo va a pagar... Claro, cuando uno retira finalmente los fondos, ¿esos fondos tributan?
Ese tema no está tocado, pero sí las disposiciones transitorias dice que el autopréstamo debe ser regulado por el regulador de pensiones. Es decir, estas son las típicas materias que después el regulador debe desarrollar en una normativa particular. Sin perjuicio de eso, si uno siguiera la regla general, todos los retiros de ahorro que tú haces están sujetos a impuestos. Pero con los retiros los que tuvimos durante la pandemia. Sí, pero recuerda que eso eran reformas constitucionales, o sea, eran situaciones excepcionales, y lo que establece el autopréstamo es una institución permanente, ¿no? que llega para quedarse y estar en el sistema de pensiones. Por lo tanto, la lógica no es la misma. Ahí está la diferencia, entonces. Jaime Cecilia Moraga nos pregunta, si se aprueba la reforma, ¿los pensionados actuales tendrán los beneficios? Bueno, lo primero es decirle que falta bastante para poder saber si se va a aprobar la reforma. Respecto a los beneficios actuales, se mantendrían y es más, ya sabemos que los pensionados actuales beneficiarios de la PGU, si hay un cambio tributario, van a verse beneficiados del aumento de 250.000, sin gradualidad. Que eso es otra cosa importante, que no se aprobó la gradualidad que se había planteado para ir, ¿no es cierto?, subiéndola gradualmente, sino que en caso de existir ese cambio tributario, el cambio sería directo a 250.000. Sí, bueno, respecto a eso, el ministro de Hacienda ya dijo que se iba a reponer porque en realidad no tenía mucho sentido como se estaba planteando actualmente. Exactamente. ¿No? Sí. César Eduardo Figueroa nos pregunta también respecto a las expectativas de vida. ¿Existe un acuerdo en modificar las tablas de mortalidad? Lo que se supo por la prensa, porque no estaba en el proyecto ni las indicaciones del Ejecutivo que se votaron ayer, es que eventualmente habría una opción de en el Senado incluir una nueva indicación, es decir, que no se ha tramitado todavía respecto de cambiar o modificar las tablas de mortalidad, pero eso no existe nada escrito ni que se conozca respecto a qué podría ocurrir. Así que también hay que esperar el Senado para ver esa indicación. Efectivamente, fue parte, al parecer, de los acuerdos a los que se llegaron con ciertos parlamentarios para poder hacer avanzar la iniciativa. Juan Ramírez nos está preguntando, Jaime, en el autopréstamo, ¿debo devolver la misma cantidad de dinero en pesos o en UF? Una buena pregunta esta. No está definido hoy día puntualmente eso, sino que está definido el mecanismo general, que el mecanismo general es cuánto puedo retirar y cómo debo devolverlo. Sí, y respecto a eso, Rubén Méndez también nos pregunta, ¿cuántas veces se puede solicitar o cada cuánto tiempo? O sea, para poder solicitar el segundo tengo que haber pagado el primero. Esa es la regla, no está limitado a una cantidad de veces. Clarísimo. César Juan Carlos Ruiz nos pregunta, entiendo que el Senado, el proyecto pasó sin la cotización, sin el alza de la cotización de 6 puntos, pero no la distribución. Yo creo que sería bueno también hacer la diferencia de qué fue lo que pasó, qué no y qué se tiene que reponer. Sí, no pasó nada, no pasó la distribución, no pasó el aumento de cotización, no pasó la forma como está distribuida, es decir, es una reforma de pensiones sin cotización adicional hoy día, ¿no? Que un corazón de la reforma, que una base de la reforma, que es sin duda el primer aspecto que tiene que reponerse en el Senado. Sí. Jaime, volviendo al tema del autopréstamo, hay muchas preguntas sobre eso. Andrés Jorquera pregunta, en el proyecto que se presentó, ¿los que están jubilados pueden optar por un autopréstamo? No, lo que la indicación decía es que tenía que tener 5 años previos a pensionar para poder optar al autopréstamo y en consecuencia los pensionados no tienen esa condición y en consecuencia no tendrían la posibilidad de hacer un autopréstamo. Sí, bueno, eso está establecido entonces. Está establecido. Sí, exactamente. César, hay otra pregunta que también es bien interesante que tiene que ver con el alza de la PGU que está sujeto a ciertos parámetros. Sí. Nos están preguntando aquí, Mauricio Matamala, si podemos explicar también de qué se trata esto. Sí, en el origen estaba atado a la aprobación de la reforma tributaria, que después se pasó a denominar pacto fiscal y que se cumple un año ahora en marzo. En marzo de este año se cumple un año desde el rechazo de la idea de legislar, por lo tanto es cuando se vuelve a ingresar este pacto fiscal. Luego la reacción con indicaciones, lo que estableció el gobierno en una primera fase es que estaba sujeto a los ingresos no mineros, ¿no? Y finalmente lo que llegó al proyecto que se votó era ingresos estructurales, por lo tanto sí está sujeto a que el Estado tenga ingresos particulares para poder financiarlo. Hoy día son ingresos generales.
Pero eso significa entonces que aunque se apruebe un alza a la PGU, puede que no se concrete. Así es, necesita financiarse y para eso requiere de la aprobación de una ley distinta, que es el pacto fiscal. Sí, efectivamente. Gustavo Daik también nos hace una pregunta concreta. ¿En cuánto impacta un aumento hipotético de 4 puntos en la cotización obligatoria en una persona que le quedan 20 años para jubilarse? Yo creo que tan específico en este minuto no podemos hacer los cálculos, pero cuando se habla de promedios, ¿en cuánto impacta 1 punto, 2 puntos, 3 puntos? O sea, hay una relación donde nosotros siempre de alguna manera transmitimos que 1 punto más de rentabilidad en los 40 años me mejora mi pensión en un 20%. Con lo cual, claramente, durante los periodos de inversión, por así decirlo, entre cuanto antes lo haga y tenga más recursos, claramente esa plata la ponemos a trabajar y la multiplicamos en la forma en que se ha hecho hasta ahora. Entonces, ahí hay una relación clara para que tenga una idea. Hay simuladores también donde uno puede jugar para poder determinar cuánto me va a afectar la pensión. Sí, en FP Capital creo que hay un simulador también en la página, ¿no? Ahí pueden ingresar también para hacer los cálculos. César, nos preguntan también sobre los fondos generacionales. ¿Quién los administraría? En el proyecto original, hablando de pasado, se administrarían por los inversores, tanto privados como estatal, ¿no? Que era la figura de cómo quedaba la administración de fondos en la reforma original. Esa era la idea original, que fue la que no se aprobó ni como fondos generacionales ni como inversores. Sí, efectivamente. Eso es lo que no estaría pasando al Senado, pero seguramente va a ser repuesto cuando comience la tramitación en la Cámara Alta. Andrés Jaime nos está preguntando si se visualiza un cambio y mejora en las pensiones con esta reforma. Es decir, ¿suben las pensiones si es que se aprobara la reforma tal cual como se propuso, no lo que pasó al Senado? Bueno, sí, había una parte que efectivamente iba a reparto, ¿no es cierto? Y en consecuencia eso mejoraba las pensiones una vez aprobada la ley. Ahora vamos a tener que entender cuál va a ser la propuesta finalmente que se va a presentar en el Senado para ver si es que efectivamente hay algo de eso en términos de solidaridad actual para poder determinar si las pensiones actuales suben. Sí, bueno, vamos a seguir ahondando en eso en algunos minutos. También nos pregunta Catalina Fresno si podemos repetir el tema de separar la administración con lo que tiene que ver con la recaudación. Esa parte del proyecto es un poco compleja. César, cuéntanos cómo va eso. Sí, una de las ideas fundantes que tenía el proyecto era separar la industria bajo una razonabilidad de competitividad, y en ella lo que establecía es que la recaudación quedaba centralizada en un órgano estatal que licitaba esta administración de cuentas, pero siempre iba a ser un órgano único, ¿no? Y la administración de los fondos iba a quedar entregada a una suerte de sucesores de la AFP que iban a ser los inversores privados de pensiones, ¿no? Y un administrador estatal que era el inversor de pensiones estatal, ¿no? Que iba a competir en igualdad de condiciones con los inversores privados. Esa es más o menos la idea matriz, o era la idea matriz del proyecto de separación de la industria. Sí, eso tampoco pasó, para dejarlo claro. No pasó, no se crearon. Por eso nosotros, o a mí me gusta hablar de instituciones, porque algunas sí, otras no, pero lo concreto es que no se creó, por ejemplo, el inversor privado estatal. Entonces, es difícil pensar en esta separación de esta forma, ¿no? Así es que esa institución no pasó. Hay que volver a pensarla para poder volver a discutirla en la Cámara Revisora, que es el Senado. Sí. Jaime, sobre temas que todavía están en la discusión también, Héctor Toro nos pregunta cuál es la posición de FP Capital sobre las tablas de mortalidad. Me imagino que se refiere también a posibles ajustes que se podrían hacer. Bueno, efectivamente se discute mucho de la tabla de mortalidad que llega hasta los 110 años, pero hay una cosa que es importante considerar. Cuando uno calcula la pensión, ¿no es cierto?, yo voy considerando dentro de la tabla de mortalidad qué probabilidad existe que yo llegue hasta los 110 años. Entonces, cuando yo considero para el cálculo a los 86, que es la expectativa de vida, la probabilidad es alta. Pero cuando voy a calcular al 110, es un 0,001. Entonces, si bien la tabla llega hasta los 110, lo que yo considero para efecto de la pensión es mínimo respecto a la tabla. Lo segundo es que efectivamente
se ha planteado, ¿no es cierto?, el seguro longevidad para después de los 86 años y poder cortar las tablas de mortalidad a los 86 y calcular las pensiones. Lo que nosotros esperamos es que se dé la discusión técnica, porque si efectivamente existe ese seguro de longevidad, que hasta el momento no hemos visto ninguna compañía que lo ofrezca, no hemos visto que técnicamente hay un acuerdo respecto a eso, claramente es una forma en que podamos subir las pensiones hoy contratando ese seguro de longevidad. Sí. César, sobre el autopréstamo, también nos preguntan, una persona que no está cotizando activamente, ¿puede acceder a él? Esta es una pregunta de Mónica Abondano. Y además nos están preguntando también, Gloria Vallejo, ¿se puede pagar una cuota mayor al autopréstamo si uno puede? ¿Se puede negociar el número de cuotas? Dos buenas preguntas porque no están en la norma. Sin embargo, no es una situación de exclusión que seas cotizante activo. Okay. Por lo tanto, en rigor sí se podría. No hay que olvidarse lo que dije antes, que la bajada normativa de una ley la establece el regulador. Por lo tanto, todas aquellas cuestiones que no están reguladas expresamente en la ley es la Superintendencia de Pensiones que a través de una norma específica lo regula, ¿verdad? Para que Mónica no se enoje si es que después dicen que tiene que estar activo y eso lo puede hacer la normativa. Así que eso. Sí, esos son temas que también se van a tener que considerar. Jaime Iván Contreras pregunta cuáles son los pros y los contras de la propuesta de cambio en la industria que tenía esta propuesta de reforma previsional, sobre la división también que nos comentaba César. Bueno, la verdad que la división que se planteaba eran tres entes, ¿no es cierto? Un administrador de cuenta o del back office, como le llaman, que es el que recauda, el que paga. Lo segundo era el administrador del FIP, que era este fondo, ¿no es cierto?, solidario. Y el tercero era el administrador de inversiones público que competía directamente con la AFP. Ahí hay pros y contras. Claramente el contra es la creación de un monopolio, ¿no es cierto?, que es dirigido por el Estado, porque va a ser licitado privado, pero finalmente dirigido por el Estado. Creo que le mete una inestabilidad al sistema que no tiene mucho sentido. Creo que las administradoras de fondo han demostrado en el pasado, ¿no es cierto?, ser muy eficientes en el manejo de las operaciones, en la gestión de inversiones, incluso cuando tuvimos la época de los retiros, con lo cual ha demostrado ser eficiente en el manejo del back office. Y creo que separar eso tiene un riesgo, no está claro si había ineficiencia, tampoco está claro si era más, ¿no es cierto?, barato. Entonces creo que era introducir riesgos al sistema sin haber probado, ¿no es cierto?, esa estabilidad, concentrando todo en un monopolio que tampoco, ¿no es cierto?, tiene mucho sentido respecto a una estabilidad de 7 participantes que son hoy día. Eso por el lado de los contras. Nos preguntan también por los pros, los aspectos positivos que tendría. ¿Hay? Bueno, al final del día, el que haya competencia o más competencia como un inversor público, me parece que es bueno. Siempre nosotros estamos abiertos a que haya más competencia y eso era claramente introducir, ¿no es cierto?, un ente estatal que compitiera directamente con los privados. Y eso además, como siempre lo hemos dicho, le da la opción de elegir a las personas. Y eso es parte de los valores, ¿no es cierto?, que nosotros hemos defendido, que las personas tengan la capacidad de elegir. Si hay un ente estatal que compite de igual manera con los privados y es preferido por las personas, fantástico. Ese punto también es bueno, Gabriela, complementando lo de Jaime, que cuando tú tienes toda la administración de cuenta en uno, el afiliado no puede elegir, porque tiene un solo ente. Y hoy día el servicio que el afiliado ve en sus administradores de fondos de pensiones es muy valorado. Entonces, como desproveer el servicio que tienen los afiliados para concentrarlo en uno solo. Entonces, eso también es complejo desde el punto de vista de la libertad de elegir y del buen servicio que reciben los afiliados. Hoy día las AFPs compiten fuertemente en el mercado por distintas cosas, por ser la mejor en rentabilidad, por ser la mejor en asesoría, por prestar el mejor servicio. Hay unas más baratas que otras y eso da un juego competitivo que las personas al final elijan dónde creen que la AFP puede preverle mejor lo que ellos necesitan. Bueno, a propósito de competencia, Carlos Torres nos pregunta si el foco de esta discusión es de la reforma, es mejorar las pensiones, ¿qué podría hacer AFP Capital como compañía para mejorarlas o entregar una idea también de fórmulas para poder hacer un aporte en esta discusión? Bueno, el aporte está en que nosotros hemos planteado permanentemente que hay que subir la cotización. Lo segundo, hemos planteado permanentemente que hay que revisar el régimen de inversiones.
Hemos planteado que es necesario mover el límite de activo alternativo, lo hemos dicho por la prensa, porque eso mejora también las pensiones. Hemos dicho que es fundamental mantener la libertad de elección de las personas, justamente para que se dé un ambiente más competitivo y no esté capturado, como decía César, por un ente, ¿no es cierto?, que centralice todo y no le dé la opción a las personas de poder elegir. Así que yo creo que hay una serie de materias. También es muy impopular hablar de postergar la edad de jubilación, pero cuando estamos hablando de financiar pensiones a 30 años, me parece que hay algo que hay que revisar ahí nuevamente, y creo que, bueno, y hay que sumar los técnicos en la discusión, que no sea solo un tema político, para poder ir ajustando, ¿no es cierto?, en el tiempo cómo mejorar las pensiones. Sí. César, volviendo a preguntas más específicas. Carmen San Martín se hace la pregunta, bueno, ¿esta reforma va a mejorar la pensión de las personas a las que nos faltan pocos años para jubilar? En el caso de Carmen San Martín le faltan 4 años. ¿Le impactará esta reforma con lo que pasó y también con lo que se está planteando de manera original? Bueno, Jaime lo ha dicho varias veces, hoy día ni siquiera habían acuerdos respecto a cuáles eran las tasas de reemplazo. Entonces era muy difícil saber, y yo creo que nadie lo sabe también hoy día a ciencia cierta, cuál es el efecto que tenía esta reforma, porque como el componente mayoritario del aumento de la cotización era solidaridad, era muy difícil verlo. Habían estudios que decían que las pensiones en el 2040 iban a terminar siendo más bajas con esta reforma, y habían otras que decían que más alta. Entonces es muy complejo en realidad estimar cuál iba a ser el efecto económico o financiero de las pensiones del proyecto. Sí, efectivamente. Jaime, han llegado muchas preguntas sobre qué es lo que pasa con las AFP, con el proyecto tal cual como se aprobó ahora y también con la propuesta inicial del gobierno. Bueno, la propuesta inicial del gobierno en su eje central fue rechazado el día de ayer y solamente se aprobó el autopréstamo y el aumento de PGU, con lo cual, como está hoy día la situación, a la AFP no les pasa absolutamente nada. Distinto es que en el Senado, ¿no es cierto?, se repongan indicaciones y esas indicaciones finalmente, después del trámite en el Senado, de la comisión mixta, etcétera, se aprueben. Eventualmente podrían haber efectos, pero todavía nos falta bastante tiempo que pase para poder ver si es que efectivamente eso va a traducirse en efectos o no. Sí, y ligado a eso, César, Cecilia Moraga pregunta cuánto tiempo creen que se va a demorar en el Senado y luego en implementarse la reforma, si es que se aprueba. Depende también si es que sea una comisión mixta, pero ¿cuál es el camino más probable? Sí, esta es política ficción, pero los ejercicios de los proyectos anteriores, pensemos que la PGU del proyecto de reforma de pensiones del presidente Piñera se aprobó hace 2 años atrás, o sea, pero lo más probable es que sea una discusión que tome este año y más, ¿no? O sea, solo en términos de discusión legislativa es muy improbable pensar que no haya un tercer trámite legislativo, que como dijimos en la mitad de la exposición, es porque el proyecto del Senado va a ser evidentemente distinto al que aprobó la Cámara de Diputados ayer. Por lo tanto, pensar en un tercer trámite constitucional es lo más lógico. Recién está partiendo, así es que hay que ver, hay mucho camino por recorrer respecto a la reforma de pensiones. Sí, y recordemos también además que en febrero no hay tramitación, Proceso ¿no? legislativo, sí es. La próxima semana es semana distrital, por lo tanto las vacaciones o el feriado, la época de descanso del Congreso Nacional, tanto diputados como senadores, comienza el primer día hábil de febrero. Así es que esta reforma en cuanto a discusión parte en marzo, donde hay elección además de mesas y de comisiones en el Senado. El periodo de legislatura ordinaria parte el 21 de mayo, no hay que olvidarse, por lo tanto lo que hay en marzo y abril es legislatura extraordinaria, hay que sentarse especialmente. Sí, queda mucho camino. Queda mucho camino por recorrer y también quedan todavía varios temas en el debate. Nos han llegado muchas preguntas en este encuentro número 42 ya de AFP Capital. De todas maneras, las preguntas que no han podido ser contestadas hoy, no se preocupen, van a estar contactándolos desde el área de servicios de AFP Capital para poder entregarles toda la información que está disponible sobre la reforma previsional y también sobre cómo se ha dado el trámite legislativo. Jaime, para ir cerrando, entréganos algún mensaje final. Bueno, esperamos que este streaming número 42 haya sido de utilidad. Creo que fue muy oportuno haber puesto esta fecha y poder resolver, ¿no es cierto?, a las distintas personas las inquietudes. Nosotros como AFP Capital vamos a seguir participando y estando en todas las instancias donde podamos aportar
en aquellas cosas, ¿no es cierto?, que efectivamente suban las pensiones, que creo que son las reformas que nosotros tenemos que apuntar, más que reformas refundacionales o reestructurales que no apuntan al objetivo principal. Sí, bueno, teniendo claro esa parte del debate, Jaime, te quería agradecer por habernos acompañado hoy nuevamente. César, como siempre, un gusto. Y a quienes se estuvieron conectando hoy también queremos agradecer todo el interés, las preguntas que nos hicieron llegar. No se preocupen, los van a estar contactando durante el día también para poder entregarles toda la información. Nosotros nos reencontramos en una próxima ocasión.